De Central como somos acá. Osvaldo, muchas gracias por venir, en serio. Gracias, gracias muy por amable. La invitación, sí. La idea, como adelantaba, es, entre tantos libros que se editan todo el tiempo y de información cruzada, preguntarte qué libros nos permiten, quizás nos ayudan a entender la historia argentina. Libros que, de acuerdo a tu criterio, cuenten distintas épocas de la Argentina de un modo interesante o para vos cierto. ¿Qué fuiste trayendo? Bueno, justamente la historia argentina es una historia siempre en debate, muy difícil. Hay dos corrientes realmente que muy diferentes. Y entonces yo he traído 10 libros para el debate, para que se lea una corriente y la otra corriente. Y sea el lector quien diga dónde está la ética, ¿no? Porque en la historia tiene que triunfar la ética siempre. Tiene que ser el fundamento. Y no solamente el progreso, como se dijo siempre, ¿no? El progreso, unos el progreso, combaten el progreso y otros combaten la autenticidad de un pueblo. Y están esas dos direcciones, ¿no? La dirección positivista liberal y la dirección nacionalista, por ejemplo. Y entonces, para empezar, a que el lector comienza a entender y a ver cuál de las dos busca la razón, primero estos dos libros, ¿no? La breve historia de la Argentina, de José Luis Romero, que podemos calificar que es una historia liberal positivista, ¿no? Roquista, sarmientista, toda esa línea de Mitre, esa línea de tipo liberal, y una bien nacionalista. Pero, perdón, y de todos los libros que rescatan esa historia que exalta a Roca o a Sarmiento, ¿por qué elegiste este? ¿Está bien escrito? ¿Es interesante? Está bien escrito y está bien basado en documentos. O sea, es riguroso. Es bastante riguroso, no siempre, porque por ejemplo la campaña del desierto de Roca trae 4 líneas, ¿no? Como si no fuera muy importante, claro. Para los liberales positivistas la muerte de 20.000 indios no es importante, pero para, claro, los pueblos originarios es terrible, ¿no? Pero digamos que la ventaja del libro visto desde un punto de vista más parecido, si querés, al que tenemos aquí en la casa, no miente sobre eso, sino que evita interpreta. Interpreta. Sí. Hace su propia interpretación. Muy bien, así que breve historia de la Argentina, Romero. ¿Y el otro que trajiste? Es historia del país de los argentinos, de Fermín Chávez, un nacionalista, escrito también muy bien con pruebas, etcétera, y con mucho amor al criollo, a la tradición de los caudillos, a todo lo contrario al liberalismo positivista. Así que bueno, entonces confrontar las dos cosas. Claro. A lo que nos falta a los argentinos es lo que hicieron los alemanes después del nazismo, después de esa derrota terrible. Convocaron a los historiadores en la famosa disputa de los historiadores, la Historiker Streit, para ver qué es lo que había pasado con Alemania, cómo podía haber sido posible que se hubiera incubado el nazismo allí, con filósofos tan profundos, con luchadores por la libertad como tuvo. Bueno, y fueron jornadas brillantísimas, donde cada historiador de los fundamentales daba su teoría en un debate que terminaba a veces no a las trompadas, pero bueno, levantándose y yéndose. Porque siempre va a haber diferencias según el concepto que uno tiene de la vida, de la ética, del denominado progreso, ¿no? Y salieron documentos realmente fundamentales. Es lo que nos falta a nosotros. La disputa de los historiadores, juntarnos y sacar una especie de final, ¿no? Pensando en las próximas generaciones, pensando en la dictadura. ¿Cómo fue posible esta dictadura con el sistema de la desaparición de personas, ¿no? Que en Europa lo llaman la muerte argentina, con el robo de niños, el arrojar prisioneros vivos desde aviones al mar? ¿De dónde salió tanta crueldad? Y bueno,
si nosotros revisamos nuestra historia, podemos hacer una historia de la crueldad argentina, ¿no? Acá, por ejemplo, está un libro... Estamos pasando al cuarto de los libros, que es el terrorismo de Estado en la Argentina, ya metiéndonos la historia del terrorismo tema de Estado en la Argentina. Cuando el Estado impuso el terrorismo, ¿no? Los fusilamientos, las cárceles fuera de toda la Constitución, yendo por encima de esos magníficos pensamientos de Mayo. Y yo te voy acá justamente sobre Mayo. Pero perdón, porque quiero terminar de recomendar que tiene también artículos tuyos. La primera parte, toda la historia hasta el año 1930 la he hecho yo. Después ha sido... Borón, Gambina. Atilio Borón y después Julio Gambina, que terminan con dos. Y hacemos un resumen final del por qué. Pero hay tantos libros sobre las dictaduras que si uno quisiera entrarle un poco al tema terrorismo de Estado en la Argentina, ¿te parece que acá está bien compilado? Ahí están todos los antecedentes, sí. Lo editó justamente Espacio para la Memoria. Espacio para la Memoria. Sí, allí en la ESMA lo venden. Bueno, y sobre Mayo está el libro de Rodolfo Puigros, Los caudillos de la Revolución de Mayo. Creo que es una descripción muy bien, muy atinada sobre cuáles eran las direcciones de la Revolución de Mayo, que ya tuvo distintas direcciones, ¿no? Un Saavedra y un Moreno, por ejemplo. Pero la sabiduría de los hombres de Mayo, yo voy a leer solamente un pequeño párrafo de un documento de Manuel Belgrano. Es increíble. 1810 dice, cuando él va al Paraguay, con la expedición al Paraguay, dice: a consecuencia textual, a consecuencia de la proclama que expedí para hacer saber a los naturales, es decir, a los indios, como se llamó después, a los naturales de los pueblos de Misiones, que venía a restituirlos a sus derechos de libertad, propiedad y seguridad, de que por tantas generaciones han estado privados por el dominio español, sirviendo únicamente a las rapiñas hispanas de los que han gobernado, he venido en determinar los siguientes artículos, con que acredito que mis palabras no son las del engaño ni alucinamiento con que hasta ahora se ha tenido a los desgraciados naturales bajo el yugo de hierro. Primero, todos los naturales de Misiones son libres, gozarán de sus propiedades y podrán disponer de ellas como mejor les acomode. Segundo, desde hoy les liberto del tributo. Por ser indios tenían que tributar a los españoles, ¿no? Con trabajo y con mercancías. Tercero, concedo un comercio franco y libre de todas sus producciones, incluso la del tabaco. Pues los españoles le habían prohibido comerciar con el tabaco porque lo hacían ellos. Ganaban muchísimo dinero enviando ese producto latinoamericano a Europa. Respecto de haberse declarado en todo iguales a nosotros, los que hemos tenido la gloria de nacer en el suelo de América como hijos de europeos, les habilito para todos los empleos civiles, políticos, militares y eclesiásticos. Bueno, si uno esto compara este documento de Mayo con los documentos de Roca en la expedición al desierto, donde siempre habla de los salvajes, los bárbaros, hay que exterminarlos, o de Sarmiento, que cuando habla de los indios siempre dice los indios piojosos, Sarmiento. Bueno, y para no hablar de Mitre también, el liberalismo positivista. O sea, pero había en Belgrano, allá en 1810, una intención de restituirle los derechos. Claro. Cosa que se le va a quitar totalmente en la Campaña del Desierto. Se toman todas las tierras pobladas por los ranqueles, por los mapuches, por todos los pueblos del sur, hasta la Patagonia. Roca reparte 42, es decir, el presidente era Avellaneda, Roca era el ministro de Guerra, 42 millones de hectáreas entre todos los estancieros miembros de la sociedad rural, ya que ya existía esta sociedad rural. Al presidente de la sociedad rural, fíjense, José María Martínez de Oz, qué apellido, se le dan 2.500.000 hectáreas. 2.500.000 hectáreas. Es el que aún se le rinde honor con un pabellón. Claro, sí. Bisabuelo directo del Martínez de Oz, que va a ser ministro de Economía del dictador Videla. ¿Cómo no cambió el poder en la Argentina, no? Y ahora, pensaba mientras lo leías, ese Belgrano que escribió ese texto, ¿aparece en este libro que me recomendás? Sí. Digo, ¿un Belgrano más parecido a este que me traes vos, que el que vi en la escuela? Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, el libro entonces es Los caudillos de la Revolución de Mayo. De Rodolfo Puigros. De Rodolfo Puigros. Que fue
rector de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Y quiero leerlo para las mujeres argentinas. Un escrito de Manuel Belgrano que no tiene desperdicio. Para mí el primer feminista de América. El 21 de julio de 1810 escribe en el Correo de Comercio. Este artículo está en el Archivo General de la Nación. Dice, tal cual. Dice, pero ¿cómo formar las buenas costumbres y generalizarlas con uniformidad? Qué pronto hallaríamos la contestación si la enseñanza de la mujer y del hombre estuviera en el pie de igualdad. Mas por desgracia a la mujer, que debe estar dedicada a sembrar las primeras semillas, la tenemos condenada al imperio de las bagatelas y de la ignorancia. No había escuela para las mujeres, solamente las niñas bien recibían en su casa un maestro, pero para las demás no había escuela. Y dice Belgrano en 1810, la naturaleza nos anuncia una mujer. Muy pronto va a ser madre y presentarnos con ciudadanos en quienes debe inspirar las primeras ideas. ¿Y qué ha de enseñarle si a ella nada le hemos enseñado? Nuestros lectores tal vez se fastidien con que le hablemos tanto de escuelas y de mujeres, pero que se convenzan que existen en un país nuevo. Qué genio, ¿eh? Y un genio, escribirlo en 1810. En 1810. Pensar que hoy mismo tenemos varios que no lo suscribirían. No, bueno, no empecemos esa discusión, ¿no? Pero sabemos que no. Es increíble, sí, es increíble. Ah, me encantó esto que trajiste. Claro. Porque nos dicen siempre, dice, bueno, se trataba a la mujer porque eran cosas de época. No, ya había gente que pensaba diferente. Claro. ¿No? Como por ejemplo, cuando nos justifican los crímenes del Estado, la tenencia de tierras, de roca y todo lo demás. Yo les voy a leer, si me permiten un segundo, lo busco. Acá está, miren, 1837, Esteban Echeverría, qué pensador. Miren lo que escribe en 1837. Dice, textual, asociación, progreso, libertad, igualdad, fraternidad, términos correlativos de la gran síntesis social y humanitaria, símbolos divinos del venturoso porvenir de los pueblos de la humanidad. La libertad no puede realizarse sino por medio de la igualdad. Y la igualdad sin el auxilio de la asociación o del concurso de todas las fuerzas individuales encaminadas a un objeto, el progreso continuo. Fórmula fundamental de la filosofía de este siglo debe ser, y esto lo escribe con mayúscula, el camino para llegar a la libertad es la igualdad. La igualdad y la libertad son los principios engendradores de la democracia. O sea, tuvimos siempre 1800. pensadores que contaban otra manera de ver el mundo y la Argentina. Pero 40 años después, Roca, que reparte la tierra entre los estancieros y mata a los pueblos originarios. Qué cambio, ¿no? Sí, porque cuando dicen, no, pero eran cosas de época, no, había pensadores que pensaban diferente. Increíble. Me encantaron esos documentos, como es un programa de libros, vuelvo a los libros porque de verdad a veces contagiamos las ganas de leerlos y me consta que mucha gente que ve el programa después va y los busca. Así que paso a otro, La guerra al Malón, justamente. Sí, La guerra al Malón del comandante Prado. Es un libro excelente, que es sobre cómo se combatió a los pueblos originarios y que está editado por la CONAVIP, es decir, por la Comisión de Bibliotecas Populares. Es muy buena edición, se los recomiendo. Lo pueden encontrar en todas las bibliotecas públicas. Por la situación de los... o sea, no conozco el libro. Sí. ¿De qué habla? La guerra del Malón, cómo los blancos, digamos, combatieron a los pueblos originarios, ¿no? A pesar de que Belgrano había escrito eso en 1810. Además, los sufrimientos. Por ejemplo, el comandante Prados señala que el soldado argentino le costaba al Estado 5 veces más que el soldado prusiano a Prusia, pero que el soldado prusiano era bien mantenido, recibía buenas comidas, buen uniforme y todo lo demás. En cambio, el soldado argentino iba en patas, como dice él, ¿no? Se le comía lo que podía y todo lo demás y se lo mandaba a luchar contra el salvaje. Bueno, es decir, ¿quién se quedaba? Está en este libro. Está en este libro. ¿Y quién se quedaba con el dinero, no?
Otro libro que recomienda Osvaldo Bayer, 10 libros para tratar de entender la historia argentina. Autonomismo y centralismo, Leandro N. Alem. Autonomismo y centralismo de Leandro N. Alem. ¿Hay que leer Alem? Hay que leerlo a Alem porque justamente ese libro habla de el centralismo de la capital federal o el autonomismo de las provincias, ¿no? La lucha entre federales y unitarios. Me encanta lo que estamos haciendo. La primera parte del programa, hoy con Osvaldo, se trata de esto, de encontrar a alguien que nos guíe un poco en lecturas para entender la historia argentina. Hoy, además, está enriquecido, no solo por lo que Osvaldo sabe y vivió, y es un verbo bien elegido, vivió. Él vivió la historia argentina también, porque tomó partido, porque escribió pensando esta historia, sino también porque trajo algunos documentos que quizás nos entusiasman más para ir a los libros. Haber escuchado recién a Belgrano en la voz de Bayer, te da ganas de ir al libro de la Revolución de Mayo. De eso se va tratando. Habíamos prometido 10 libros, nos quedan 4. Me gustó que recomendaras leer Alem. Sí. Yo, por ejemplo, no leí Alem. Sí. Y se me ocurre que mucha gente a la que le interesa la historia... Un pensador, un hombre dedicado a la política argentina, buscando situaciones porque realmente pasábamos tiempos muy difíciles, ¿no? Las guerras civiles, se había acabado la lucha entre federales y unitarios y después seguían las luchas entre Buenos Aires contra el interior y todo esto, ¿no? Igual yo te agradezco mucho, si bien sigue todavía, el trabajo que te has tomado. Porque la vez pasada le hicimos una entrevista maravillosa donde nos contó desde sus anécdotas con el Che Guevara hasta con Soriano, pero hoy realmente ha trabajado con nosotros, que es un lujo. Quería pedirte solamente de leer la crónica del diario La Tribuna sobre la campaña en el desierto de Roca, al final. Es apenas un parrafito. Es el final de la nota, cerrado ahora. Déjame que avanzo con los libros y cerramos con muy eso. Bien, muy bien. Así cumplimos con la promesa y después nos relajamos y terminamos con ese texto. Porque aparte suman mucho. Escuchar estos documentos te dan más ganas de saber un poco más. Sí. Informes sobre el estado de la clase obrera, otro recomendado de Osvaldo Bayer. De Vialet Macé. Sí. Qué informe profundo de cómo vivían los obreros cuando vino la gran inmigración, cuando vinieron esos 2 millones de italianos y 1 millón de españoles en un poquito más de un cuarto de siglo, cómo vivían en los conventillos, cómo eran explotados, cómo sufría la mujer con esos conventillos, ¿no? Por ejemplo, describe los conventillos de aquí, de este barrio de Buenos Aires. O sea, vamos a encontrar en esa historia muchos de los relatos familiares que escuchamos 1000 veces. Exactamente, pero es descrito en forma científica, ¿no? Vialet Macé es un español contratado para que haga un estudio sobre esto. Bueno, y son 2 tomos. Informe sobre el estado de la clase obrera. Sí, lo editó Hispamérica. Y dan ganas de leerlo, ¿no? ¿Cuántos relatos hemos escuchado del hambre con el que se llegó y de cómo se las arreglaron? Pero bueno, cómo vivían en los conventillos. Un excusado para 120 trabajadores y sus familias. Un excusado, con un cartelito: prohibido a las mujeres y a los niños hacer uso del excusado entre las 5 de la mañana y las 10 de la mañana, porque era la hora en que los hombres hacían cola para hacer sus necesidades y ir al trabajo. Y entonces se recomendaba a las mujeres comprar escupideras para llevarlas a sus habitaciones y ahí hacer sus necesidades de sus niños y de ellas, ¿no? En habitaciones de 2,5 por 3,5, donde vivían el matrimonio con 3, 4, 5 hijos como se tenía en aquel tiempo. Y pesando sobre ellos la ley de Roca, la 41-44, la ley de residencia, ¿no? Todo obrero que luchara por algo antinacional será expulsado del país, la 41-44. Y era expulsado del país, pero la viveza de Roca era que se expulsaba solamente al hombre y quedaba acá su mujer con sus hijos. Y era para que la mujer le dijera al marido: no te metas en el sindicalismo porque te van a expulsar y cómo yo alimento a mis hijos. La ley de residencia famosa, que siguió desde Roca, que la aprobó, hasta Frondizi, que se aplicó siempre esa ley. Frondizi tuvo muchos defectos, ¿no? No vamos a poder hablar ahora de Frondizi, pero tuvo la valentía de eliminar para siempre la ley de residencia. Hago un repaso final, más rápido, sobre los 3 libros que quedan para después ir al texto que trajo Osvaldo. No creo que se consiga en las librerías, no sé por qué.
¿Qué es ideología y trayectoria del movimiento La Fora. obrero? La Fora. Ideología y trayectoria del movimiento obrero revolucionario en la Argentina, de un gran escritor, Diego Abad de Santillán. Se consigue en la Sociedad Libertaria. Se consigue. Sí, sí. ¿Y de qué trata? ¿En una línea? Es toda la teoría, todo el análisis del primer movimiento obrero, ¿no? Aquel movimiento anarquista que fue reprimido y que, bueno, va a tener la Semana Trágica en el año 19, enero del 19, que va a ser la Patagonia Rebelde en el año 21 y la Forestal también en el año 21. Todo ese movimiento que después va a ir decreciendo, ¿no? Ahora ya no tenemos tiempo, pero para los que venimos de Rosario y que hemos estudiado un poco más de cerca lo que ha pasado en la Forestal, es un libro imprescindible porque pasó hace 10 minutos en la historia y no se puede creer que ese nivel de esclavitud, por llamarlo de una manera bestial... Pobres los hacheros. Sí, contra los hacheros que estaban en el norte de Santa Fe, en el límite con el Chaco. Bueno, sí. Repaso rápido, no tengo más tiempo, lamentablemente, pero es Partidos y Poder en la Argentina Moderna, otro libro recomendado por Bayer. Entiendo que tiene que ver con el periodo, es para entender el periodo 1930-1946. Así es. Y el último es Historia de la impunidad, de las actas de Videla a los indultos de Menem. Ah, sí, yo lo vi este. Es el primer libro que trae toda la documentación. Sí. Perfecta. Claro. Estela Maris Ajeitos. Tiene la fuerza y el horror del documento. Así es. O sea, no lo que dicen que hizo un dictador, sino lo que hizo y además escribió. Está todo dicho con los documentos. Y está todo dicho por ellos mismos. Sí. Hasta los indultos que lamentablemente fueron firmados en democracia, ¿no? Pero bueno, Osvaldo, me encantó tenerte acá. Me contagiaste ganas de volver a leer, de entender un poco más. Me diste pistas para leer La Revolución de Mayo de nuevo y el 30 de nuevo. Y me parece que quedó como una gran enseñanza para los que sabemos menos, que efectivamente no se usaba, no es excusa. Así es. No se usaba no matar indios, no es excusa. Que en 1810 Belgrano se escribió otra cosa. No se usaba respetar a la mujer, no es excusa. Se ha elegido que pensar siempre. Así es. ¿Es así? Así es. Por eso nos falta el gran debate histórico, que ojalá se haga. Yo participaría con mucha documentación. Sería un gusto. Veo. Sí. Tenías un texto que me querías leer para cerrar este momento de la historia. Sí, es terrible lo que hicimos los argentinos leyendo esos documentos de Belgrano y leer ahora 60 años después de 1810, 1879, este documento del diario La Tribuna que describe la terminación de la campaña de Roca del desierto y se restablece la esclavitud. A nosotros nunca se nos dijo que en el 79 Avellaneda y Roca restablecen la esclavitud en la Argentina que había sido terminada en 1813. Les leo esto que está en el Archivo General de la Nación, el diario La Tribuna, del 31 de enero de 1879. Es terrible, dice: llegan a Buenos Aires los indios prisioneros con sus familias. La desesperación, el llanto no cesa. Así que los salvajes, los bárbaros, como los titulaba Roca, sabían llorar, ¿no? Dice, se les quita a las madres indias sus hijos para en su presencia regalarlos a las familias de bien. A pesar de los gritos, los alaridos y las súplicas que hincadas y con los brazos al cielo dirigen las mujeres indias. En aquel marco humano, unos hombres indios se tapan la cara. Otros hombres indios miran resignadamente al suelo. Pero las madres indias aprietan contra el seno al hijo de sus entrañas. Y algunos padres indios entonces se cruzan para defender a su familia de los avances de la civilización. La civilización. Eso hicimos los argentinos, no ya los españoles o los europeos. No podía, mientras leías este relato espantoso que hace el propio Roca, no podía dejar de pensar en lo que dijiste al principio, ¿no? Habría que investigar de dónde viene tanto horror. Así es.
porque cuando todavía nos sorprendemos porque hace 35 años le quitaban la madre a las personas que tenían detenidas y se la regalaban a las familias bien. Así es. Quizás, mientras eso sucedía hace 30 años, tiene que ver, porque supongo que el cuerpo social tiene historia, con esto que ya se hizo antes, ¿no? Sí. ¿Cuánto del horror que no entendemos, quizás estudiando lo entendemos un poco más, ¿no? Así es, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho. Osvaldo, yo te agradezco un montón porque hayas venido y por todo el trabajo que te tomaste, que nosotros, no te lo vamos a pagar, pero te juro que lo sabemos valorar, ¿eh? Bueno, lo sabemos valorar un montón. Muchísimas gracias. Y lo lindo sería traer algún historiador liberal positivista para discutir esto ante las cámaras, ¿no? Estos documentos. Sí, claro que ¿Venís a discutir Roca? Claro. Me encantaría. Es mi gusto. Me encantaría. Como estamos un poco pasados de tiempo, no voy a hacer el recomendado que habitualmente hago. Yo me suelo parar allá, Osvaldo, y hago el recomendado de la semana. Y lo voy a transformar en otra cosa, lo voy a transformar en un regalo. Yo recomiendo libros que leo y que me gustan. Y aunque suene mucho, porque Osvaldo Bayer es mucho, hay periodistas jóvenes que siguen investigando, que siguen recorriendo. Y este libro, que se llama Nuestro Vietnam, es un libro de crónicas periodísticas que yo disfruté un montón porque está muy bien escrito y que tiene historias descojonantes. A poco de cumplir otro aniversario del 2 de abril, el primer relato, el que da origen al libro, que es la gran crónica de este enorme periodista que se llama Daniel Riera, que también es un tipo con mucho humor, es uno de los editores de la revista Barcelona. El relato, la crónica que hizo Riera sobre los excombatientes, la manera en la que cuenta y la manera en la que informa con datos, me da derecho, me anima no solo a recomendarlo, sino a regalártelo, Osvaldo. Muchísimas porque gracias. Está bueno saber que hay más gente que sigue investigando y escribiendo y bien. Claro, y muy claro. bien. Hay que leer. Te va a encantar. Tiene una crónica también extraordinaria sobre el mundo de... Nada, que son crónicas de todo tipo, ¿no? Perfecto. Tenés desde los excombatientes hasta el mundo de los ventrílocos. Claro. Pero escrito maravillosamente bien. Qué bueno. Gracias de nuevo. Gracias a vos. Después del corte, Eugenia Sicabo con Las bateas. ¿Cómo hacemos leer a los chicos? Y Sebastián Wanreich, 3 libros que le marcaron la vida.